de clases anteriores. Y para no modificar el modelo 3D que ya tenemos, vamos a crear un nuevo modelo de fabricación. Y este modelo de fabricación, damos acá en botón derecho y lo vamos a editar. Entonces nos abre la interfaz también de modelado, pero en este caso no modificando el modelo creado dentro de la instancia que dice diseño, sino que dentro de la parte de modelo de fabricación. Para esto voy a crear un boceto en la cara acá superior. Y en esta cara voy a crear también la opción de texto. Y en este recuadro voy a agregar el texto que sería CAD/CAM del electivo que nosotros estamos realizando. Acá le podemos dar las dimensiones, ¿cierto? El tamaño de la letra. En este caso, el tipo de letra también se puede ir modificando. Una vez que nosotros tenemos la modificación de esto, seleccionando en este caso la letra de nuestro gusto, voy a dejar esta, que es ese tipo de fuente, y dentro, os vamos a dejar la clásica, la que viene por defecto, pero ustedes también pueden ir modificando en función de lo que les parezca más práctico. Y antes de salir del boceto, de la parte de texto, van a dar clic derecho sobre esta operación, y acá sale la opción de explosionar texto, ¿ya? Y lo que nos va a hacer esta opción es crear de esta tipo imagen de las letras, nos va a generar las líneas correspondientes a esto, las cadenas relacionadas a esos bocetos de las letras. Una vez teniendo explosionado estas letras, cerramos el boceto y tenemos la opción de poder extruir esto, seleccionando, por ejemplo, 1 milímetro de extrusión hacia adentro, quedaría con ese grabado, ¿ya? Esa sería la parte del modelo 3D. No vamos a agregar el grabado dentro del proceso ya realizado, sino tendríamos que modificar muchas cosas, sino que vamos a agregar acá una nueva configuración, en donde en la nueva configuración vamos a seleccionar primeramente el modelo, que es el modelo de fabricación, y los accesorios, ahí seleccionamos el modelo de fabricación y el accesorio. Para poder seleccionar esto, vamos a abrir acá modelo de fabricación, ejercicio 2, y el modelo de la prensa. Nos quedaría agregar el origen o modificar el origen. Entonces vamos a seleccionar en la coordenada X, que correspondería a una línea horizontal, y el eje Y una línea vertical. Como el eje Z está mirando hacia abajo y el eje X está en ese sentido, este eje es el que vamos a invertir. Le damos acá en invertir eje X. Esa sería la orientación correcta y solamente nos quedaría modificar el origen, que sea respecto a un punto del bloque del modelo. En este caso sería el punto central que está acá. Y esa sería la disposición que nosotros deberíamos tener para poder hacer el mecanizado en nuestro centro de mecanizado, valga la redundancia. Quedaría solamente agregar las dimensiones del bloque de tamaño fijo, perdón, bloque de tamaño fijo, con las dimensiones que viene por defecto, que serían en función del tamaño del bloque. Y para este ejemplo no vamos a activar la opción de redesbaste o desde las operaciones anteriores, sino que lo vamos a crear suponiendo que es un bloque completo, solamente para el ejemplo del grabado. Y vamos a reorientar esto como si estuviese montado acá en la mesa, y ya con esto deberíamos estar listos. Aunque también podemos hacer el redesbaste, ¿ah? Porque como lo vamos a hacer la cara superior, aunque esté mecanizado, esa cara va a quedar maciza o completa, ¿ya? Así que sí lo podemos agregar. Redesbaste, aceptar.
Entonces la pieza ya queda mecanizada, pero nosotros vamos a agregar la parte del grabado. Vamos a ir cerrando estas partes y dentro de esto vamos a agregar la opción en 2D que dice grabado. Vamos a crear la herramienta. En este caso yo ya tengo una ahí que es la de chaflán que hicimos en la clase anterior, pero ahora vamos a agregar una de similar característica pero que termine en punta, ¿ya? La que usamos en la clase anterior fue una que tenía, claro, como un escalonado abajo. Entonces esta misma fresa la vamos a editar para mantener los parámetros de corte, pero vamos a modificar, perdón, la vamos a duplicar y la segunda que dupliquemos la vamos a editar. Entonces para mantener los parámetros de corte, por procesador lo aumentamos en 1 para que quede en la estación 5 distinta de la otra, de la que era del chaflán. Y acá en el cortador vamos a visualizar que esta fresa sea una que no tenga un diámetro en el fondo, sino que sea totalmente en punta. Para eso nos vamos a apoyar de estas que venden en AliExpress, por ejemplo, que justo acá tenemos las dimensiones. Puede ser una de 6 milímetros, que la de 6 nos dice que el diámetro de corte es de 6, el diámetro de sujeción de 6, longitud completa es de 50. Y hay opciones de 60, 90 y 120, que sería el ángulo de la punta. ¿Ya? Con esto vamos a... Y tiene 3 filos en este caso. Diámetro de 6, diámetro de corte también es de 6, diámetro en la punta es 0, recuerden que es puntiagudo, longitud total de 50, y ya con esto estaríamos. Esta sería nuestra punta o nuestra fresa de grabado. La idea es que tenga esta punta. Vamos a mantener los 90 grados, que sería este ángulo que está acá, pero también como vieron ustedes en la imagen hay de 60 grados, de 120 y también de los 90 como lo que está acá. Eso va a depender de lo que necesitemos acá en el ángulo de la punta para el grabado. Vamos a dar en aceptar, ya que ya tenemos configurados los datos de corte, que son la misma datos de corte anterior. Seleccionamos, ¿cierto? Y en la configuración de geometría vamos a seleccionar contorneado de la cara y vamos a seleccionar los contornos inferiores. Contornos inferiores, aceptar. Luego visualizamos las alturas. Como siempre les he recomendado que puedan acercar esto lo más posible. La altura de avance, vamos a dejarlo en 1 milímetro. La altura superior, en este caso, si lo dejamos seleccionado desde los contorneados seleccionados, quiere decir que ya va a empezar a mecanizar desde este valor negativo en este caso, que sería este punto en el fondo, ¿ya? Porque está asumiendo de que la altura superior sea desde los contornos seleccionados y el contorno seleccionado fue este punto inferior. Entonces esto lo vamos a cambiar a selección, que sea este punto inicial, que sea nuestra coordenada Z0. Y este plano que está bajito es la altura inferior, voy a minimizar acá, me dice que de la altura inferior baje 2,85 milímetros, que es mucho, se va a enterrar mucho la herramienta, por lo tanto, esto lo vamos a dejar -1, como la primera iteración de profundidad de pasada, ¿ya? Entonces ya con esto tenemos la configuración. La pasada no es necesario modificar, sino que como es un grabado simple, podemos que solamente haga una pasada, a menos que sea muy profundo el grabado, ¿cierto? Sea mucho material que debamos sacar, y podamos darle mayores profundidades de corte. Y aquí hay un pequeño configuración respecto al ángulo de esquina, que principalmente son las esquinas que se generan en las trayectorias. Entonces, si el ángulo es de 165, por ejemplo, no lo va a considerar si está establecido a 160, que sería el menor al que viene por defecto.
Y cuando se pone un valor mayor a los 165, que es el que está en el modelo, ya lo va a considerar en el proceso de corte. Entonces va a depender más que nada de la forma, de lo que tengan las cadenas, ¿cierto? Y si hay alguna zona que no se haya mecanizado, es porque este valor de ángulo es muy pequeño, entonces habría que aumentarlo, ¿ya? Entonces esta configuración podría ser por iteración. Se deja por defecto, se genera la simulación, si genera el corte por todas las letras que se planificaron hacer, se deja tal cual. Si hay alguna que no se haya cortado, lo pueden modificar aumentándolo. Y las conexiones pueden ser por defecto, no hay mayor inconvenientes con eso. Entonces está calculando las pasadas y vamos a dar en reproducir. Le vamos a verificar la pasada que va a ser por sobre la superficie. Entonces va siguiendo la superficie que nosotros hemos seleccionado y la idea de que sea esta geometría la fresa es que este grabado queda con el ángulo, ¿ya? Entonces tenemos esta opción de grabarlo en función con esta punta, ¿cierto? Y que pase por el centro y que vaya generando este ángulo de 90 grados, 45 desde la mitad del plano. Y también si nosotros pudiésemos disminuir la altura, ¿cierto? Acá menos de 1 milímetro, por ejemplo, que sea de 1/4 de milímetro, 0,25. Ahí como tiene más espacio para pasar, va a poder grabar todo el contorno superficialmente. Entonces también la forma va a ser en función entre la geometría que seleccionamos y también la profundidad. Aquí como la profundidad fue de 0,25, solamente la punta de la herramienta va en contacto y va a tomar los bordes completos. Entonces también está la opción de que si quieren, por ejemplo, que grabe como tipo línea, le bajan la profundidad que sea bien poco, en este caso 0,25, y va a seguir solamente las líneas que ustedes están seleccionando dentro del modelo. Entonces están las dos opciones de grabado. Entonces va a ser en función de lo que ustedes necesiten la configuración del grabado. Si va a ser completo con el ángulo de la punta o solamente superficial, generando como un tipo grabado de una sola línea.